Y a las 8:23 de la mañana, con 15 grados y 7 décimas, vamos a meternos en un tema muy preocupante para mí, pero que decidimos hacerlo a través de una entrevista, porque como no somos expertos en el tema, nos parecía mejor encararlo por este lado, porque el gobierno emitió un DNU para iniciar el proceso de privatización parcial de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Para eso estamos en comunicación con Andrés Kreiner. Él es investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica y secretario general de la sección Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear. ¿Qué tal, Kreiner? Fernando Amato de Mian Verduga los saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, la primera pregunta sería ¿cómo ve la situación en general de la energía atómica en la Argentina, esta idea de privatizar? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo voy a hablar, por supuesto, a título personal, pero también en nombre de la Asociación de Profesionales. Sí. Lo quiero aclarar para que nadie tenga dudas en nombre de quien hablo. Claro. Nosotros ya nos hemos manifestado en múltiples oportunidades y recientemente a través de comunicados, a través de participaciones explícitas en el Congreso de la Nación, tanto en la Comisión de Ciencia y Técnica del Senado como de Diputados. Nosotros vemos la situación del sector nuclear en una situación muy, muy delicada, muy comprometida y muy negativa. Esta iniciativa, que de hecho se remonta a la década del 90, ¿no? En la década del 90 se trató de privatizar las centrales nucleares, se las quitaron a la Comisión de Energía Atómica para privatizarlas, y eso en ese momento no pudo ser, no lo lograron. Claro, me acuerdo. Pero en el interín, en aquel momento había solo 2 centrales nucleares funcionando. En la primera década de este siglo se logró poner en marcha Atucha 2. Esto fue realmente una epopeya a cargo de Núcleo Eléctrica Argentina, que algunos quieren reducir malintencionadamente o ignorantemente al rol de operadora. NASA es una empresa diseñadora y desarrolladora de centrales nucleares. Esto lo probó justamente a través de la construcción y puesta en marcha de Atucha 2 y también del proyecto de extensión de vida de la central Embalse, que hace poco tuvo un reacondicionamiento muy extenso que ahora nos permite seguir teniendo esa central generando por 30 años más. Sí. Entonces, esta iniciativa de vender, por lo menos parcialmente, porque... ¿Por qué se privatizaría parcialmente y no total, digamos? ¿Cuál es la idea del gobierno? Porque el Congreso, cuando el gobierno sacó la ley bases, sí, el Congreso le puso limitaciones a ciertas privatizaciones, y en particular le impuso la limitación de que no podía privatizarla completamente. La mayoría del paquete accionario, es decir, el 51%, debía permanecer en manos del Estado, aunque vamos a ver que todo esto no es tan relevante, porque está el dicho, y lo voy a tratar de explicitar: hecha la ley, hecha la trampa. Lamentablemente, esta privatización, que en lo formal implica la venta de un 44% de las acciones a un inversor privado, y además se habla de un programa de propiedad participada de los empleados de NASA por un 5% más, algo que también en su momento se intentó en otras empresas y que fue un fracaso. Pero, a ver, ¿qué es lo que, en primer lugar, lo que nosotros sostenemos? Sí. Es que no hay ninguna justificación, ninguna necesidad
de privatizar NASA, porque NASA es una empresa que funciona perfectamente, es una empresa cuyas inversiones fueron hechas por el pueblo argentino, es decir, uno dice el Estado, pero el Estado claro. Es el pueblo argentino. Y esto no es solo una opinión nuestra, sino que como requisito previo al proceso de privatización, el gobierno tuvo que hacer un informe circunstanciado, es uno de los requisitos, para tratar de justificar esta privatización. Y uno lee, es interesante leer ese informe, sí, y realmente no hay ningún elemento. Es más, voy a leer un solo parrafito que dice: dale. Por último, durante el primer semestre del año 2025, se visualiza una posición económica y financiera estable que ha permitido una operación segura y confiable de las centrales nucleares. O sea, esto es lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo con NASA. Es una empresa que hasta ahora producía electricidad al costo, porque por ley, hasta ahora por lo menos, las empresas del Estado generadoras de electricidad tenían que trabajar al costo. Es decir, no había posibilidad de obtener ganancias porque, bueno, el superávit, digamos, sí, se lo apropia el Estado y lo reinvierte, sea en el sector o sea en otras necesidades que tiene. ¿Y hay riesgo de soberanía energética si esto se privatiza? Efectivamente, ese es otro de las grandes preocupaciones que tenemos. Ustedes saben que la Argentina hace muchas décadas, a fines de la década del 60, principios del 70, eligió una línea tecnológica propia, la línea tecnológica de uranio natural y agua pesada. En el mundo básicamente hay dos grandes líneas tecnológicas. Una es esta, que es la que la Argentina eligió y es la que también le da energía nucleoeléctrica a Canadá y también a la India y a otros países en menor medida. Y después está la línea tecnológica de uranio enriquecido y agua liviana, que es la que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y en particular Estados Unidos, sí, eligió como la tecnología oficial, llamémosla, porque el proceso de enriquecimiento de uranio es un proceso tecnológicamente complejo, costoso, y es una de las tecnologías más celosamente guardadas, como sabemos, ¿no? Hace muy poco pudimos observar qué es lo que pasó en el conflicto con Irán. Y desde siempre Estados Unidos no vio con buenos ojos la introducción de esta tecnología, y la presencia de un inversor privado que claramente va a tener, si las cosas siguen como hasta ahora, va a tener una fuerte ligazón con intereses norteamericanos. Claro. A la larga, esto va a llevar a la desactivación de esta línea tecnológica, que de hecho ya ocurrió en el 2017, en el gobierno de Macri. Sí. Legalmente se encargaron de sepultar esta línea tecnológica, que luego, con el gobierno de Fernández y con la presidencia de José Luis Antúnez, que fue uno de los artífices de la construcción de Atucha 2, se volvió a reflotar. O sea que hoy en día está vigente todavía, pero nosotros creemos que esto es una constante en la historia y en las presiones que sufre la Argentina para abandonar esta línea tecnológica. Y además hay otra cosa: el inversor extranjero o aún el inversor nacional, obviamente, ¿cuál es el objetivo principal? Es el lucro. También
hay razones geopolíticas, las que acabo de enunciar, y esto va a llevar a que toda la cadena de valor del sector nuclear argentino, que está integrado por el sector público y el sector privado, sí, se va a ver desprivilegiado. De hecho, un inversor privado norteamericano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a propiciar que se traiga los equipos, los servicios que se traigan de afuera, en detrimento de la industria argentina. Y además, el tema del lucro, en cómo va a impactar. Sí. Esto ya está en revisión, inclusive en este momento, y creo que está en revisión porque justamente el gobierno tiene la intención de privatizar. Está en revisión el tema de que Nuclearélectrica trabaje al costo, como hasta ahora. Eso lo están revisando, y obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y van a aumentar las tarifas, porque la ganancia, ¿de dónde va a salir? Va a salir de las tarifas. Claro. Y esto obviamente va a redundar en perjuicio de la gente, de los argentinos, claro, y también de la industria nacional. Sí, va a subir más la tarifa, porque ya se está hablando de lo que va a subir la tarifa. Exactamente. Bueno, más todavía. Exactamente, han estado subiendo sistemáticamente y la van a seguir subiendo, sí, porque el inversor que ingrese en NASA encuentra todo servido en bandeja. NASA funciona bien, las centrales producen energía, la cantidad de dinero que entra en NASA anualmente por la producción de energía, estamos hablando del orden de 700 millones de dólares. Sí. Aunque usted aumente un 10, 20, 30%, es claro que ahí va a haber una ganancia de muchos millones de dólares, y todas estas razones son las que llevan a nosotros a rechazar de plano esta privatización, que, como dije, va a perjudicar a toda la sociedad argentina, va a perjudicar a la industria nacional, porque NASA, justamente con el rol que ha venido desempeñando, es una empresa que impulsa el desarrollo tanto tecnológico como industrial de nuestro país. Y todo eso está en riesgo de perderse. Así que, sí. No, está bien. Muy claro, y bueno, habrá que seguirlo atentamente porque además me gusta como usted algo que es tan estratégico y difícil de entender, lo lleva a la realidad cotidiana de lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros en nuestras casas, que por ejemplo nos van a aumentar las tarifas, o sea, no es algo de la gran tecnología, que lo es, sino que también, bueno, tiene una implicancia en la vida de cada uno de nosotros. Andrés Kreiner, investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica, le agradecemos un montón este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, muchas gracias a ustedes, y siempre a disposición para aportar nuestros argumentos, claro, para que la gente pueda ilustrarse, pueda informarse y pueda sacar sus conclusiones. Le agradezco mucho. Un abrazo grande. Igualmente a ustedes. Hasta luego.